gloria de que seas tú, Señor, el que estés, mira, dando inteligencia, dando sabiduría, Señor, para aprender, Señor, los principios, el origen, Señor, de dónde viene Dios, tu ordenanza, Señor. Tú enviaste, Señor, estos mandamientos para que el hombre y la mujer, Señor, los cumplieran y los pusiera a cabo, Señor, en el nombre tuyo, mi Dios, para gloria y honra. Amén y amén. Tomen asiento. Amén. Bueno, nosotros veníamos estudiando, leíamos el día martes. Estaba enseñando para los nuevos que están, que se lo pidieron, pero lo voy a poner aquí, ¿ya? Estamos viendo que a Dios se le ponen muchos títulos o muchos nombres. Y hay uno de los títulos que realmente no aparecen ni registrados en ningún lugar, solamente en esta Biblia de Caballeros aparece, y que de ahí se toman estos señores que lo tenemos aquí cerquita, los testigos de Jehová, que el nombre de Dios es Jehová. Y estamos demostrando que ese nombre es un nombre que en el fondo es un nombre blasfemo, que no es un nombre de Dios, que nunca se le ha dado ese nombre a Dios, jamás se le ha dado, porque, y vamos a ver por qué lo origen, ¿ya? Esto en muchos lugares, en muchas congregaciones, como decía la hermano aquí, o como decía mi hermana Betty, dice tantos años en el Evangelio, no lo dan. Si usted me pregunta por qué no lo dan, yo digo, la verdad es que tampoco lo entiendo. Yo estuve durante muchos años, bueno, yo 18 años de Evangelio, y tampoco a mí me lo enseñaron esto, sino que con los golpes de la vida quise aprender más y tener más conocimiento de Dios. Cuando uno se entrega al Señor a leer la Escritura, Dios mismo le va abriendo el camino para entender muchas cosas. Y usted se da cuenta que a veces el pastor le enseñaron esto y él enseñó lo mismo que le enseñó el otro. Y se va pasando como en generación en generación. Pero los discípulos, que son ustedes, como llegan a la casa, dejan la Biblia y dicen, bueno, el pastor me enseñó así y así le creo, porque será palabra de Dios. Pero no es así las cosas. Cada uno de ustedes tiene que ver si yo estoy diciendo la verdad o no. Ustedes tienen que averiguar. Yo un día le dije a un señor, la palabra que no es un nombre blasfemo, y la verdad es que casi me pegó. Porque dijo que yo estaba transgrediendo la palabra de Dios. Y yo le dije, pues usted que está transgrediendo la palabra de Dios, no yo. Porque ese nombre nunca ha sido dado para Dios, jamás. Ahora vamos a ver por qué. Y yo decía que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento nunca fue revelado. Lo dice aquí este mandamiento, uno de los mandamientos que Dios mandó al pueblo de Israel. Y le dice, claro, no tomará el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no, dice, no dará por inocente al que tome su nombre en mano. Por eso que los hebreos, los judíos, vamos los judíos, estos que se visten totalmente de negro, que usted los ve aquí mismo en Israel, ¿ya? Ellos, en su Torá, la Torá, que eran los 5 libros de la ley que llamamos nosotros, traducción en español, se llaman el libro de la ley, ¿ya? Pero ellos lo llaman la Torá. La Torá nunca existió la palabra Jehová, jamás existió, ni tampoco su nombre. Entonces ellos, con temor a Dios, porque ellos entendieron este mandamiento que Dios les mandó, y como ya había explicado yo antes que los hebreos en el comienzo de la escritura se escribía antes, ellos no tenían letras, ellos escribían con signos. Por ejemplo, si iban de casa, hacían un nombre por un animal ahí como le están dando la flecha, y eso eran las maneras de lectura que se comunicaban ellos. Por eso usted ve las rocas, ve muchas cosas, dibujos, que ese era el idioma. Pero luego se modernizaron como todas las cosas que han ido modernizándose. Entonces empezaron
fueron tres idiomas importantes. Primero era el hebreo, luego era el arameo y el griego. O sea, la Biblia está escrito en esos idiomas. Ahora, tienen que entender ustedes, lo que están haciendo ahora, si no están sabiendo, tienen que entender que en esos idiomas existieron dialectos, pero multitudes de dialectos en esos idiomas. Por ejemplo, el primer idioma que se habló, el primero que se habló fue el idioma semítica, que venía de Sem. Sem fue el primer hombre que empezó a, después de Adán y Eva, ¿no? El hijo. Y ese idioma apareció en Sem, pero era un idioma muy problemático, o sea, ellos hablaban ellos. Por ejemplo, en Canaán, cuando llegaron a la tierra de Canaán, había otro idioma en hebreo, el hebreo cananista, que eso fue el que más se tomó por todos lados. Después existía el poli-hebreo, que era un idioma también diferente, pero parecido al cananeo. O sea, que de la Biblia, de traducciones, ¿cómo pasó? De muchas traducciones. El error que puede tener la Biblia es de traducción, pero no de interpretación. O individual, no interpretación. ¿Amén? Por eso que decimos que esto está muy erróneo, lo que estos señores han puesto. Hoy en día, esta Biblia, ya yo tengo ahí Biblia más moderna, la del año 2000, en adelante todas las más Biblias, ya no aparece la palabra Jehová, aparece la palabra Señor. Porque se dio cuenta. Ahora, como los judíos no podían nombrarlo, ellos pusieron esto. La verdadera manera de escribir, que no se leía, era con la W, ¿verdad? W dicen aquí, ¿no? Esa era la manera correcta de ellos, hasta el día de hoy. Nosotros, al traducirlo a nuestra manera, ya no le ponemos la W, sino que le ponemos la U sola, y quedaría así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con ellos? Los judíos, nosotros, pero los judíos después, como el idioma hebreo como que se fue perdiéndose un poco, ya entró el idioma griego, entonces la palabra Adonai viene siendo de la descendencia del idioma griego. Ya los judíos estaban hablando el idioma griego, apareció la palabra para poder, pero esta palabra no es que apareció lo último los judíos, sino que para poder... ¿Qué me está sangrando la nariz? Ya le llamaban Adonai, porque aquí lo voy a nombrar. Selene. Para que ellos puedan nombrarlo de esta manera, Adonai. Que Adonai significa, cuando ellos le agregaron la significación... Me está sangrando la nariz, no ves. Deja. Un tal señor, que lo tenía un maestro, que ya le voy a decir que fue el inventor que inventó eso. Y le agregaron algunas vocales, y las vocales que le agregaron, la primera vez que lo pusieron, era así, así tal como está, porque le agregaron Adelante. y la consonante en medio de ella. Entonces, la manera de decir Jehová para ellos, no los judíos, Dios jamás lo llamaron así, pero esta otra generación le llamó así, pero como en el latín esta palabra no existe así, entonces al cambiarlo al latín, al cambiarlo directamente al latín, pasó a llamarse Jehová. Esto es una palabra de latín, pero cambiaron muchos métodos. ¿Por qué? Porque la Y en latín no suena, no existe. En el idioma latino no existe para nada la Y. Entonces, la Y pasa a ser reemplazada por la J, que le llamamos nosotros, no sé cómo dicen acá, J también, ¿verdad? Fue reemplazada por la J. Y la A, fíjense que la A de Adonai pasó a ser la E. Le pasó a ser la E. Entonces, pero esta palabra Jehová apareció recién, casi, pero en el siglo XIV, después de la muerte de Jesucristo, pasaron muchos años de la muerte de Cristo para que apareciera esta palabra Jehová.
que son de testigos de Jehová, que dicen que Jehová es el nombre de Dios. Todos los nombres, ¿saben ustedes que tienen un significado? Bíblicamente, todos tienen un significado. Yo puse dos ejemplos. Por ejemplo, el de Aarón significaba maestro o útil. El de Abraham significa padre de muchas multitudes. Satanás, ¿qué significa el nombre de Satanás? Adversario. O sea, todos tienen significado. Pero si usted busca en el diccionario español, en la Real Academia Española, el nombre de Jehová no tiene ningún significado. No tiene nada. Entonces, ¿cómo pueden decir estos señores poner algo erróneo total en la Biblia? Y lamentablemente hay muchos hombres cristianos dentro de las congregaciones, pastores, que están alabando el nombre de Jehová y siguen con el nombre de Jehová y siguen hablando del nombre de Jehová erróneamente. Ya vamos a ver qué significa ese nombre. Ahora, Jesús sí que tiene significado. Jesús, el nombre de Jesús, el significado del nombre de Jesús es salvación. Es salvación. Ahora, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, lea. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Mire. Vamos a leer. Para gloria y honra del Señor. Éxodo. Aleluya, gloria a mi Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirán a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. No dijo él, Dios no le dijo a él: yo soy Jehová. Le dijo: yo soy el que soy. Amén. ¿Por qué le dijo eso a Moisés? ¿Por qué le dijo Dios a Moisés eso? ¿Saben por qué le dijo eso? Porque antiguamente había muchos, pero muchos dioses. Al Dios que adoraban a la luna, el Dios que adoraban a la madre naturaleza, a Dios, etcétera, y Dios, etcétera. Entonces Dios le dijo bien claro a Moisés: ande y dile, yo soy el que soy. O sea, diciendo, no hay otro Dios. Yo soy. No me compare con ningún otro, porque yo soy el que soy. Basta. Y Moisés, inmediatamente, mire, aparte que lo increíble de Moisés, que Moisés entendió perfectamente. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Moisés creía en muchos dioses, porque él estaba enseñado en un pueblo de Egipto. Egipto era un pueblo pecaminoso que tenían dioses y diosas por todos lados. Pero él, cuando tuvo la revelación de Dios, es como que lo único que le pasó, yo hago un poco la comparación, no sé si será correcta, ¿no? Pero hago la comparación cuando a Saulo se le apareció Jesucristo y le preguntó: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús. Fíjense que también le dijo: yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Aquí también a Moisés le estaba diciendo: yo soy el que soy. O sea, no soy de los dioses que a ti te enseñaron, sino que yo soy el Dios. Amén. Y ahora sigue diciendo, por ejemplo, en Éxodo: pero la manera de los hebreos de hablar y decirle: yo soy el que soy, yo no lo sé pronunciar muy bien en hebreo, pero se escribían, ellos le escribieron, o sea, Jesús o Dios mismo, diciéndole a Moisés, le dijo de esta manera: le dice, ¿qué quiere decir? Yo soy el que yo soy. O sea, Dios le estaba diciendo: yo soy el que yo soy. O sea, no hay otro Dios. De esta manera que hablaba, escrito en el idioma hebreo. ¿Amén? Ahora, Jesús es su nombre. ¿Por qué decimos nosotros que Jesús es su nombre? Porque miren, vamos a verlo en los nombres en hebreo. Vamos a ver cómo escribían en hebreo. La J, la A, la E, la H se leería ¿qué es? ¿No? ¿Así se leería? ¿Qué? Y esto combinado con la E, la H, la J, la E y la H, nos
judíos cuando lo nombraban, Ejé, era el hebreo, que es lo que estábamos leyendo recién nosotros ahí, significaba yo soy. O sea, esto que está aquí significa yo soy, o esto que está aquí significa yo soy. Y Yechá significa salvación. Significa salvación. Entonces, si nosotros unimos esta palabra que está aquí y unimos con esta otra, ¿qué nos resulta? Nos resultaría yo soy salvación. ¿Me entiendes? Yo soy salvación. ¿Y el nombre de Jesús qué significa? O sea, estamos hablando de quién? De Jesús. O sea, si él estaba diciendo, él no había dado a conocer su nombre, pero le estaba diciendo que era el mismo. Por eso que nosotros decimos que el nombre verdadero de Dios para nosotros fue revelado y era el mismo que estaba nombrando aquí Yechá, que es salvación. Y todos juntos serían yo soy. Amén. Entonces, en hebreo, como teníamos aquí recién, como decía, Yechá, yo soy Salvador. Hacemos chino. ¿Te das cuenta? Por eso que el nombre de Jesús significa, este es el nombre de Él. Salvador. ¿Qué lo dice? Lo podemos leer ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice? Mateo capítulo 1, versículo 23. A ver si Mateo, buscan Mateo. Versículo 1. Aleluya, gloria al Señor. A ver, Mateo capítulo 1, versículo 23. Si alguien me lo puede leer, por favor. Sí, lea. Dios con nosotros. Y si seguimos leyendo un poquito más abajo, mire, siga leyendo. Y le puso por nombre Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando del mismo nombre, estamos hablando del mismo nombre, ¿verdad? O sea, Jesús era el mismo Dios que estaba, pero no Jehová. No existía el nombre de Jehová, por ningún momento existía. No lo dicen ellos, ni en ninguna parte lo dicen ellos, ¿verdad? Entonces, pero también podemos ver que muchos textos bíblicos también lo siguen diciendo. Por ejemplo, yo quiero que lo anote, o que ustedes lo digan. Vamos a leer un solo texto, porque después yo la hoja se la voy a regalar, donde ahí hay más textos bíblicos que ellos. Por ejemplo, que mi hermano ya leyó todos los textos, los leyó casi todo de corrido. Que era, por ejemplo, tenemos San Juan capítulo 4, versículo 26. Ahí está, mira, lea. Lo tengo yo, si es que yo ya me la sé casi. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y quién fue el que le dijo a Moisés? ¿Quién fue el que le habló con Moisés? Yo soy. O sea, que está hablando el mismo Dios. Amén. Con él. Ahora, sigamos, miren. Jehová, la palabra Jehová, hermano, es un invento. Es un invento por, ¿sabe quién lo inventó? Si usted lo busca aquí, la Reina Valera sale ahí, Raimundo Martín. Raimundo Martín. En el año 1270 después de Cristo. Ahí este hombre recién apareció con ese nombre Jehová. Hizo todos los arreglos secos y puso el nombre de Jehová. Apareció ahí. O sea que esto nunca existió desde el principio. ¿Cómo podemos decirlo? Si nosotros decimos que creemos en un Dios que empezó desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ahí apareció este nombre. En eso, vamos a verlo, en eso 3:6 lo dijo también, ahí dice, yo soy. Si usted lo lee, dice, yo soy. Gloria a Dios. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. Tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense, aleluya. Gran confirmación, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que solo para ser conocido el nombre del nombre de Dios, ¿qué tenía que hacer? Miren, para ser conocido el nombre de Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios? A ver si hay alguno que pueda entenderlo. Para que Dios se diera a conocer en su nombre, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dígalo más fuerte, dígalo sin miedo. Si estamos para aprender, dígalo. Mandar al Hijo, ¿verdad? Para que el Hijo se manifestara en qué? En carne. Entonces Él iba a dar a conocer, ¿qué cosa? Su nombre. Porque la promesa estaba para eso. Fíjense que a ellos la ley, cuando les dio los mandamientos, les dijo que no podían usar su nombre. Ellos. Porque para ellos todavía no era. Ahora, ¿por qué Él no lo quiso dar? Porque a Moisés no podía mostrárselo porque Él tenía que venir en carne. Él tenía que venir humanamente. Y cuando Él viniera humanamente, glorificado. Fíjense que después que el Señor Jesús murió en la cruz, porque lo que murió fue la carne, no el espíritu, no su divinidad. La divinidad de Él nunca murió, porque Él es Dios, Él no ha muerto. Y eso es lo que no entiende el mundo. Eso es lo que no entiende mucha gente. Cuando dicen que todavía lo tienen aquí crucificado en una tadera, lo tienen en una cruz y estancado ahí con estaca, todavía lo tienen. Porque creen que está muerto, ellos creen. Pero nosotros sabemos que Él está vivo. Amén. Él murió en la cruz, lo que murió fue la carne. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, por eso que no se debe conocer. Génesis capítulo, fíjense. Génesis capítulo, yo se lo voy a leerlo para no entenderlo tanto. Génesis capítulo 32, versículo 32. Fíjense lo que habla ahí. Jacob dice que peleó con el ángel. ¿Sí o no? En esa lectura, ¿no? Dice que Jacob peleó con el ángel. Y el ángel dice que, ¿qué le dijo? El ángel que dice que Jacob le pidió, que le robó, le dice, dime quién eres, dime tu nombre. Le dice así Jacob, le dice al ángel. ¿Y el ángel qué le dice? ¿Qué le dice? No te diré mi nombre. ¿No? Le dice así, no te diré mi nombre. O sea, Dios nunca se dio a conocer su nombre a nadie en el Antiguo Testamento. Podemos ver otro pasaje. Manoa, ¿quién era? Manoa, ¿quién era? El padre de Sansón. ¿Sabes? Cuando estaba esperando un hijo porque no podía, y el Señor lo bendijo con un hijo que era Sansón, y él también le dice, dame a conocer quién eres, dame a conocer tu nombre. Le dijo, no, mi nombre no te lo voy a conocer, porque él tenía que venir primeramente en la carne. Amén. Por eso vemos muchos pasajes en la Biblia que falsamente estos señores que dicen que el nombre de Dios es Jehová, mentira. Ese es un nombre blasfemo que le han puesto. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, Moisés en el monte Sinaí recibió lo que estaba hablando recién. Recibió los 10 mandamientos y recibió, no tendrán el nombre del Señor tu Dios. O sea, no podrás tú realmente de otra manera conocer el nombre de Dios, ni usar un nombre en vano, ni ponerle un nombre. Fíjese que yo me pongo a pensar, digo, estos hombres, estos señores testigos de Jehová, no leen la Biblia, no leen este pasaje, no leen los 10 mandamientos. Claro que no, porque ellos, este pasaje, ¿saben lo que hacen? Ellos lo han sacado de su libro. Porque no hay espíritu, exactamente. Porque para tener la revelación
del nombre de Jesús, primeramente nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios, no podemos entender el nombre de Dios. Como ellos no tienen, porque ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Entonces no pueden tener el Espíritu de Dios. Ahora, por eso que Yahweh lo leen Adonai, Señor, y los judíos hasta el día de hoy, cuando ellos leen el nombre de Dios, ellos leen Adonai o también leen Hashem, que significa Señor también. ¿Amén? La palabra Jehová aparece recién en el siglo XIV, no aparece en otro lado. Es un invento de este monje católico. Aparte que él era un católico que se separó y le puso y se dio a conocer como cristiano, como evangélico, y le puso el nombre de Jehová. Por eso, si usted no cree todavía lo que yo le estoy diciendo, usted averigüe por internet y busque todas las Biblias, toda la Biblia. La única que aparece con el nombre de Jehová es esta, que sus versiones, que son las versiones Reina Valera 1960, y creo que la anterior también. Pero después las demás, todas, hasta la que tengo aquí ahora, en este momento, lo voy a mostrar para que se llama así, la Biblia, que es la misma de aquí, de esta, de esta misma editorial, que igual lo mismo, ya es igual, es la misma, ya no figura la palabra Jehová. Mire qué contradicción de ellos mismos, porque si usted es una empresa y usted hace un producto, usted no lo va a andar cambiándola cada rato, ¿verdad? La imagen suya no se puede desperdiciar o pasar por el suelo, pero a ellos se han dado cuenta que han cometido un error gravísimo. Ahora, yo les quiero decir algo, y les quiero que termino con esto. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Yo lo expliqué la semana pasada y quiero explicárselo también a los nuevos que están aquí. Quiero explicárselo porque a lo mejor, como no lo tienen, y quiero explicárselo. Miren, la palabra, se lo voy a escribir, esto es en hebreo, esto es en hebreo. G es del verbo ser. G del verbo ser en hebreo. O sea, vendría siendo, en hebreo sería así. A. Significaría G, significaría aquí. G. Y esto otro, miren qué grave que es esto. Significa eso lo significa. G significa he aquí, Jehová significa de gracia. O sea que si estos señores, que no existe la palabra Jehová, pero sí existe esta palabra, que vendría siendo, en el fondo vendría siendo así. Esto que está aquí significa de gracia. De gracia. Entonces, si los judíos, esta palabra significa de gracia, ¿por qué nosotros vamos a llamar este nombre si sabemos lo que significa? Por origen, en el origen. Estamos hablando, nosotros somos judíos por adopción. Venimos, nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Dios, ¿de dónde era? ¿De qué origen era? Jesús, ¿de qué origen era? Era judío, ¿verdad? Entonces, como judío, primeramente ellos no creían en dos dioses y en tres, eran monoteístas. O sea, para ellos, un solo Dios. No había otro Dios. Y
¿Por qué Jesús nos llamó? Fíjense, ¿por qué entonces Jesús en ningún momento llamó en la cruz del Calvario? Cuando Jesús se murió, cuando Él estaba en la cruz, ¿qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? No sabe lo que hace. Y cuando Él murió, Él podría haber dicho, cuando Él dijo, Padre, no sabe lo que hace, Él podría haber dicho, Jehová, no sabe lo que hace, ¿verdad? Si realmente ese era el nombre que tenían que reconocerlo ellos, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué ningún discípulo en el Nuevo Testamento no figura en la palabra Jehová? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ha averiguado por qué no aparece en el Nuevo Testamento la palabra Jehová? Si nosotros ponemos a pensar ahora, razonar fácilmente, porque la palabra Jehová no existe para nada en el Antiguo Testamento, para los hebreos, ni ha existido jamás. Esto es un invento de un monje católico que ha metido esto, así como metió la Trinidad, porque la Trinidad también la metieron ellos, el catolicismo. ¿Por qué cree usted que el catolicismo cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y bautizan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y por qué otras denominaciones siguen haciendo lo mismo que el catolicismo mirado por otro aspecto? Por eso que Jesús era judío y jamás hizo estas cosas. Por eso estoy enseñando esto, hermano, para que usted sepa que la palabra Jehová, aunque nosotros la tengamos en esta Biblia, si usted quiere llamarlo allá por usted tendrá que, cada uno de nosotros tendremos que rendirle cuenta a Dios, ¿verdad? Pero ya sabe lo que significa la palabra en hebreo así. Significa que aquí la desgracia. Quizás usted esté invocando muchas veces y dice, Jehová, ayuda, está invocando, he aquí, que venga la desgracia. Mire que tremendo. Pero el nombre de Jesús significa salvación. Ese es el que usted tiene que invocar. Amén. Así que si usted está invocando eso, en su casa, rectifique.